Estamos en Cuaresma preparándonos para la Semana Santa. La Semana Santa es conocida también como Pascua del 2019. Pascua porque precisamente una fiesta de Pascua, cuando se celebraba la Pascua judía, fue que Jesucristo, el nuevo Cordero, fue sacrificado muriendo y resucitando. Sí, fue muriendo y resucitando. Entonces, Fran nos ha venido explicando lo de la Pascua. ¿Qué sucedió en Pascua? ¿Por qué la Pascua? En la Pascua judía, que está en Éxodo capítulo 12, se celebra la liberación de Israel del pueblo de Egipto. ¿Sí? Y entonces es un sacrificio de la mejor víctima, hemos escuchado, perfecta, macho, perfecta víctima menor de 1 año, porque iba como Jesucristo dócil hacia el sacrificio. ¿Qué nos dijo también Fran? Que el sacrificio es esencial en la adoración. ¿Sí? Y la adoración es la propia característica del pueblo de Israel, es un pueblo de adoración. Dios lo constituye pueblo de adoración, y nosotros también en el Nuevo Testamento la iglesia es un pueblo de adoración, que tiene 2 características, ¿no? ¿Cuáles son las 2 características de la adoración? Primero, el reconocimiento de Dios, y segundo, el sometimiento nuestro a Él. ¿Sí? Y eso es lo que hace la diferencia de la adoración de simplemente un servicio, ¿no? Lo que se hace en la Eucaristía, que es cada Eucaristía dominical, cada Eucaristía diaria, es una Pascua. Está Jesucristo nuevamente, estamos actualizando la pasión, muerte y la resurrección del Señor. Entonces va dirigido a Dios, mientras que el servicio va dirigido a nosotros, al pueblo. Bueno, pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Como hablamos en la clase anterior, en la charla anterior, vamos pues a hablar hoy un poco de cómo es la Pascua hebrea para poder entender la misa. Dijimos que la Pascua, no hay como eco, ¿no? ¿Ustedes me oyen bien? ¿Me oyen bien? Dijimos que la Pascua hebrea es, podemos decir, la prefigura de nuestra misa. Para entender la misa hay que entender la Pascua hebrea. Es la fiesta del Edige de liberación, es la fiesta donde Israel recuerda que el Señor pues lo sacó de la opresión de Egipto y les dio una promesa a la cual cumplió. Y esta cena pascual, que el Señor al final del capítulo 12 del Éxodo dice muy significativamente, dice que Él manda esto como ley perpetua. O sea, el Señor instituye la fiesta de la Pascua, y el último versículo dice que la instituye para todas las generaciones, que la instituye perpetuamente. O sea, que todas las generaciones tienen que seguir celebrando la fiesta de la Pascua. La primera vez que yo recibí, una vez que me llevó por error hace muchos años a mi trabajo en un catálogo hebreo, de que vendían cosas hebreas, a mí me sorprendió porque vi un altar católico. Y yo dije, ¿cómo un altar católico en un folleto hebreo? Entonces me di cuenta que no era un altar católico, que era una mesa pascual. Y créanlo, no, lo que tienen aquí es una mesa pascual. ¿Pero qué es lo que parece? Parece un altar, ¿verdad? Pues no es una mesa de la Pascua judía. Lo único que hay aquí que no es judío son los candelabros que me los prestó el padre, porque no los quería traer desde Miami, pero todas las demás cosas pues esto es una copa de la Pascua judía. ¿Cuáles son los elementos de la Pascua judía? Pues una mesa con un mantel blanco,
una copa, la copa de la Pascua, que siempre la familia pues compra la copa de la Pascua la mejor que pueda encontrar. Hay copas pascuales que valen miles de dólares. Estas de lata, la compré hace como 20 años, me costó $180. O sea que no son baratas, pero las hay de ónice, hay de diferentes formas, muy bonitas las copas de la Pascua. La copa de la Pascua siempre viene con un plato parecido a la copa, y en este plato pues siempre tienen 3 panes sin levadura. Aquí esto tiene levadura, pero se lo pedí al Padre así porque los que son sin levadura se parten muy fácilmente. Tienen 3 panes sin levadura, tapados con un paño blanco. En la mesa de la Pascua también hay dos candelabros con velas, y tienen este libro que se llama el Hagadá. Este libro es el Hagadá, que es por el cual se lleva la celebración de la Pascua. Porque la comida de la Pascua no es una comida como Nochebuena de nosotros. La comida de la Pascua es una liturgia. Siempre se hace exactamente, hace 1000 y tantos años, se hacen los mismos pasos de la fiesta de la Pascua. Y esos pasos están escritos aquí en el Hagadá, para que nadie pues se equivoque. Y el orden en que se sigue la cena se llama Seder. O sea que Hagadá es el conjunto del libro, y el orden en que se va la cena es el Seder de la Pascua. Ellos siguen este folleto, lo compré en Jerusalén también, es sefardí, por eso que está escrito en español. Los que presiden la Pascua, sobre todo los que la celebran, todos por supuesto pues se tienen que poner esto que se llama talit. Esto es un talit, un manto de oración. El talit consta de una tela, también son carísimos, y este es pequeño, hay algunos que llegan hasta el piso. Es un paño. Aquí tiene un versículo del Deuteronomio que dice: la ley de Israel sean santos, porque yo tu Dios soy un Dios santo. Y en cada esquina tiene 4 flecos con 5 nudos. Los 4 flecos simbolizan los 4 puntos cardinales, y los 5 nudos significan la Torá, los 5 primeros libros de la ley, como la ley controla todo el universo. Ningún judío puede hacer absolutamente nada relacionado con Dios si no tiene el talit. No puede orar, no puede celebrar la Pascua, tiene que ponerse el manto de oración. Ellos siempre que se ponen el talit, ellos besan esta parte de donde está la escritura, besan el talit y se ponen el talit por acá, que unas veces cuando van a orar en el muro de los lamentos, cualquier cosa, pues se lo ponen así para no tener distracción de las personas. Si ustedes se acuerdan, cuando la mujer del flujo de sangre tocó el fleco del manto de Jesús, esto fue lo que tocó. Jesús tenía, no vayan a pensar que esto es una reliquia, y después vengan a tocarlo ustedes, pues. No ojalá fuera este. Jesús se ponía como buen judío, se ponía talit. Por supuesto, el talit de ellos era mucho más grande, iba caminando y estos flecos largos pues colgaban cuando caminaba detrás, y pues la mujer del flujo de sangre se agarró de uno de estos flecos largos. Por eso ya ustedes saben cómo se pudo agarrar de un fleco del manto de Jesús. Y también todos los judíos, para cualquier cosa, entrar a la sinagoga, funerales, bodas, se tienen que poner esto que se llama kipá. Desde que ellos se levantan, ellos se ponen el kipá, se llama kipá. ¿Y qué le significa esto al judío? Si ustedes ven en Nueva York, yo no sé si aquí en Dallas hay muchos judíos, Miami sí hay la segunda comunidad judía más grande de Estados Unidos, después de Nueva York, pero si ustedes ven los judíos caminando por la calle, pues cada rato ellos se tocan. Aquí muchas personas pues piensan que es para que no se les caiga, pero créeme que esto no hay forma que se caiga. Además ellos se ponen una presilla, porque ellos se tocan cada rato aquí, porque el talit les recuerda al judío que llega hasta aquí, y que de aquí para arriba está el poder de Dios. O sea, les recuerda que ellos solamente tienen este tamaño, que el poder de Dios es mucho más grande que
que ellos, yo creo que a muchos católicos les haría falta un talit, pero bueno, esa es otra historia. Y por eso, por eso que ellos siempre se tocan aquí para acordarse que Dios es mucho más grande que el poder que ellos puedan tener. Pues estos son los elementos que ellos se ponen obligatorios para celebrar la Pascua, y que después vamos a ver cómo pasaron a nuestra liturgia católica. En la mesa de la Pascua hay muchos otros elementos que no vamos a mencionar porque no son importantes, vamos a centrarnos solamente en el pan y en el vino, pero bueno, como dice el capítulo 12 del Éxodo, ellos tienen hierbas amargas. ¿Qué es lo que significa? Perdón, ¿qué significa las hierbas amargas? Ellos comen las hierbas amargas para que nunca se les olvide lo amargo que es ser esclavo. Eso les recuerda a ellos las hierbas amargas. Les dije que la cena pascual no es una cena como nuestra Nochebuena o Thanksgiving, es una liturgia, es una celebración. Comen muchas cosas raras, ¿no? También comen algunas hierbas, puede ser brócoli o puede ser cualquier otra hierba, mojada en agua salada. ¿Por qué comen eso? Eso les recuerda el agua salada, el mar rojo, y el color de la verdura, lo que coman, que es verde. ¿De qué significa el color verde? Esperanza, la esperanza que ellos tuvieron de ser liberados cuando cruzaron el mar rojo. Comen también, que es lo único que más o menos sabe bien de todo eso, una mezcla que se llama jaroset, que es una mezcla de manzana y canela, que les recuerda los ladrillos que ellos hacían en Egipto, como son rojizos, les recuerda los ladrillos que ellos tenían que hacer para Faraón. Esos son básicamente las hierbas que ellos comen. También tienen un huevo hervido, que ellos lo tienen todo el tiempo, y en algunas comunidades judías, después de la Pascua le dan ese huevo a algún vecino en señal de paz. El huevo es señal de la paz que da Dios, porque donde quiera que tú lo mires siempre es igual. Y de ahí viene nuestro huevo de la Pascua, viene de ahí. Solo que ellos lo dan sin decorar, nosotros lo decoramos porque para nosotros nuestra paz viene de Cristo. Entonces se decora el huevo como señal de alegría de la Pascua. Porque según por lo menos en Cuba los conejos no ponían huevo. Así que eso es una costumbre pagana de aquí de Estados Unidos, porque el conejo simboliza la fertilidad. Y increíblemente quienes impulsaron el conejo, los huevos, no fueron los católicos, fueron los protestantes. Y eso es un símbolo pagano. Nosotros los católicos en nuestros países no tenemos tradición de huevos. Se ha ido colando ahora por imitación de los que viven acá, pero más que nada los huevos de Pascua se usan sobre todo en la cultura oriental y en la parte de la iglesia bizantina. Pero eso proviene precisamente de la Pascua judía. En este plato que preside la Pascua, y como le dije, son tres panes. Son tres panes y toman 4 copas de vino, que se ponen 5. La primera copa se llama la copa de la bendición, la copa de Kiddush, que pues recuerda que Dios siempre bendice a todo aquel que le es fiel. La segunda copa se llama la copa de las plagas. Ellos mojan el dedo en el vino y dejan caer una gota mencionando cada una de las plagas para que nunca se les olvide que todo lo que uno hace pues le regresa, para que ellos se acuerden siempre de eso. La tercera copa, que es la que más nos interesa, después la veremos, es la copa de la redención. Ellos en esa copa la toman recordando que el Mesías va a venir, porque según la tradición judía hasta el día de hoy, el Mesías va a venir en la fiesta de la Pascua. Ahora cuando venga la Pascua judía en esa semana, ellos esperan que el Mesías pueda venir. Ellos dicen que cuando el Mesías regrese, que ya regresó, pero bueno, ellos no lo creen, cuando el Mesías regrese, va a regresar precisamente en una fiesta pascual y los va a redimir, porque la obra de la redención de Israel no va a estar completa hasta que el Mesías regrese y le dé el dominio a Israel en la fe sobre el mundo. Esa es la tercera copa de la redención. La cuarta copa es la copa de la alabanza. Ellos cantan ahí
el salmo que nosotros cantamos el domingo de resurrección. Da gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Que lo diga la casa de Aarón, eterna. Ese es el salmo que se llama el Gran Jalel. Y ellos toman esa copa recordando que siempre, si son redimidos, bueno, alabar a Dios. Y la quinta copa no la toman, gracias a Dios, porque si no terminan en Alcohólicos Anónimos. La quinta copa se llama la copa del profeta Elías. Se llama la copa del profeta Elías. ¿Y qué hacen ellos con la copa? Ellos la llenan y la ponen en un asiento vacío que está en la mesa. Entonces el niño de la casa abre la puerta y llama 3 veces a Elías. Porque dice la palabra de Dios que antes que venga el Mesías va a venir Elías. Eso lo dice Malaquías. Recuérdense lo que Cristo dijo, ya Elías vino y ustedes hicieron con él lo que quisieron, refiriéndose a quién, a Juan el Bautista. Pero como ellos esperan al Mesías, pues antes va a venir Elías, y si viene la semana de la Pascua, pues antes que el Mesías, el que va a llegar en esa semana, va a ser Elías. Y ellos ponen esa copa porque dicen que si el profeta Elías viene en esa noche, que en cada casa judía encuentren un lugar esperando a Elías para celebrar la Pascua. Entonces esa copa no se toma, se deja puesto. ¿Cómo empieza el ritual de la Pascua? En el website que le voy a dar después al final está todo explicado la Pascua. Yo me voy a saltar, solamente voy a los lugares principales por cuestión de tiempo. Después yo le voy a dar el website porque si después ustedes no estudian lo que yo les expliqué, perdí el tiempo yo y lo perdieron ustedes. ¿Por qué? Porque les estoy dando muchos datos que ustedes no conocen. Entonces esto tienen que estudiarlo. Si no lo estudian, de verdad créanme que perdieron la Cuaresma. Así que ustedes, después les dejo la tarea de estudiar y ahí está todo el proceso de la Pascua bien explicado. Pues el que lleva la Pascua, pues sigue este libro. Los libros siempre me pasan tantos años y siempre me pasa igual. Los libros hebreos están al revés que el de nosotros. Ellos empiezan a leer por atrás y terminan por delante. O sea que esta es la portada. O sea que ellos van de atrás para adelante. Yo le decía a un amigo mío judío que los libros, yo dije, los libros ustedes están al revés. Y él me dijo, no, los tuyos están al revés, porque los míos son más antiguos que los tuyos. Entonces me tuve que callar la boca y decir, bueno, tienes. Pero fíjense qué curioso, yo por lo menos yo antiguamente, cuando yo leía las revistas, yo siempre empezaba a leer las revistas por atrás, por los cómicos. Muchas veces la gente empieza a leer las revistas, primero ve la parte de atrás, y eso yo creo que viene un poco en los genes de nosotros, de que toda la escritura hebrea se lee al revés. Nosotros leemos de aquí para acá, ellos leen de allá para acá. Pues ellos comienzan con el Haggadah. Lo primero que hacen es que la dueña de la casa, la matrona, la matriarca de la casa, con velo, ellas se ponen velo para la celebración. De ahí viene el uso del velo en la misa, porque las judías se tienen que cubrir la cabeza y los judíos también. En la celebración, la dueña de la casa, con un velo puesto, ella prende las dos velas y hace una oración muy bonita, con las manos tendidas hacia el fuego antes de comenzar la Pascua. Los judíos no hacen nada si no prenden velas. La Pascua comienza prendiendo las velas. El Shabbat comienza prendiendo las velas. Si ustedes están en Israel un viernes por la noche en los hoteles, van a ver que en el lobby del hotel hay mesas, según el número de personas que hay en el hotel, 200, 100, 300 velas, que todos los judíos la prenden a comenzar el Shabbat. Si ustedes van a la tumba de la matriarca Raquel, o si van en una parte de la tumba de David, ustedes se van a encontrar velas también. Ellos usan mucho, de ahí vienen, la iglesia viene de precisamente las velas, de ahí, porque ellos dicen que antes de orar uno tiene que hacer, para recordar lo primero que hizo Dios en la creación. ¿Qué fue lo primero que hizo Dios en la creación? Separar la luz de las tinieblas. Por eso ellos prenden las velas. Dice que en la vida de uno tiene que saber, antes de enfrentarse a Dios, separar en uno la luz de las tinieblas. Y por eso las velas se le recuerdan a esa persona lo que tiene que hacer. De ahí vienen las velas en la iglesia de nosotros, ahí vienen las velas que le ponemos a los santos, que muchas veces se le ponen para honrar al santo, pero sobre todo quiere decir que esa persona que estamos honrando en su vida supo separar la luz de las tinieblas. Mucha gente no sabe el significado de las velas o de las que proviene de Israel. Pues la dueña de la casa prende las velas. Entonces el niño más pequeño de la casa, o la persona más joven de la casa, le pregunta al que preside la celebración,
que preside la celebración siempre es el dueño, el padre de la familia, o la persona más anciana de la familia, porque los israelitas tienen una gran reverencia por los ancianos, porque dice que los ancianos son la memoria histórica de Israel y que tienen mucho que enseñarle a las nuevas generaciones. El más anciano de la casa o el dueño de la casa es el que preside, y si hay algún invitado importante como, qué sé yo, un rabino, un político, qué sé yo, pues entonces le dan el honor de presidir la Pascua a esa persona. Pero si no hay nadie importante, es el dueño de la casa o el abuelo de la casa el que preside la cena pascual. Entonces el más joven de la familia le pregunta al más viejo que está presidiendo la fiesta: ¿por qué esta noche es diferente que todas las noches? ¿Por qué comemos de pie? ¿Por qué comemos pan sin levadura? ¿Por qué comemos hierbas amargas? Entonces el padre de la familia pues lee el capítulo 12 del Éxodo y le explica, le transmite lo que recibió de sus padres, le explica al más pequeño por qué esa noche es diferente, cómo el Señor los liberó de ser esclavos, como uno no debe ser esclavo nunca, porque el Hijo de Dios no es esclavo. Pues le da una enseñanza al más joven de la familia, que es como las generaciones van traspasando el sentido de la Pascua. Después de eso, que celebra la Pascua, pues se lava ritualmente las manos. Los judíos se lavan mucho las manos, hacen muchas abluciones, porque eso simboliza que si yo voy a presentarme a Dios, tengo que presentarme con las manos limpias, pero no limpias físicamente, sino limpias espiritualmente. Pero ellos recuerdan siempre eso, pues lavándose las manos. El que preside se lava las manos y levanta los panes que tiene y dice esta bendición: Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam borai peri hagofen. ¿Qué quiere decir eso? Bendito sea Dios del universo por este pan que nos das, fruto del trabajo del hombre. Eso ustedes lo conocen. Bendice el pan, y después del pan pues bendice la primera copa, que es la copa del Kiddush, que es la copa de la bendición, y dice exactamente: bendito sea Señor Dios del universo por este vino que tú nos das. Toman la copa de la bendición, que es la primera. Después ellos cogen el primer pan y con eso cogen el jaroset, las hierbas amargas, y lo comen. Eso es otro proceso, hasta que llega la segunda copa, que es la copa, le dije, de las plagas, donde ellos ponen el dedo y van dejando caer una gota mencionando cada plaga. Después siguen también con estas comidas rituales de todas estas cosas horribles que ellos comen. Y después de esto, ellos cogen el segundo pan. Fíjate qué interesante, por eso todo esto es prefigura del Nuevo Testamento. Son 3 panes. Para ellos el número 3 pues tiene otro significado, pero para nosotros el número 3, ¿qué nos recuerda? La Trinidad, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son 3 panes. Y fíjate tú qué curioso, que de los 3 panes, ellos no cogen ni el primero ni el tercero. Ellos siempre, dice el Hagadá, que tienen que coger el segundo pan. Fíjate qué interesante, son 3 panes. ¿Y cuál cogen? Sí, para nosotros, no para ellos. Los 3 panes representan la Trinidad. ¿A quién representa el segundo? Al Hijo. Fíjate que ellos lo hacen sin saberlo. Esto prefigura ya desde la Pascua de Moisés lo que va a suceder. Ellos cogen el segundo pan. No sé por qué nunca ellos han preguntado por qué es el segundo pan. Lo envuelven en este paño que tiene unas letras hebreas. Lo envuelven en el paño y lo esconden en algún lugar de la casa. Y después que esconden el paño en algún lugar estos son los que usan para comer las cosas que ellos comen. Después que esconden el pan, el segundo pan, ellos pasan, actualmente lo hacen en la misma mesa, pero en la época de Jesús pasaban a otra mesa donde sí hay comida como cualquier tipo de comida en una celebración. Los judíos pues de cada país comen pues lo que comen cada país, menos puerco. Aparte de eso comen arroz, frijoles, todo lo que comen en esa época de Jesús. Bueno, lo que comían era esas ensaladas y hummus y todo ese tipo de cosas, y ellos lo comían en esa mesa. Y en esa mesa está alguien que aquí no está y que nadie ha preguntado por él. ¿Quién falta aquí? De todo lo que hemos hablado de la Pascua, ¿quién ustedes no han visto por aquí para nada? El Cordero. ¿Ya he mencionado el Cordero para algo? No, porque el Cordero no está en esta mesa, el Cordero está en la otra mesa, donde tienen la comida general. Ellos se van a la otra mesa y ahí comen una comida normal,
muy bonito. En la Pascua, he pasado varias Pascuas en Jerusalén, pues ellos cantan con mucha fuerza y con mucha alegría, cantan himnos, los jóvenes, los viejos, muy bonito como cantan en esa mesa. Y después que comen lo que comen normalmente, en una fiesta como Nochebuena o lo que sea, después que comen todo, pues todo el mundo sale a buscar el pan que escondieron. Y el que encuentra el pan, que lo trae de vuelta, a ese le dan un premio. Pero un premio bueno, no toallas como alguna gente regala en Navidad o jabones. Yo fui a una Pascua que cuando estaban saliendo los televisores plasma, regalaron un plasma a quien se encontró el segundo pan. Y a partir de ese momento ese pan se llama el afikomen. Es una palabra griega que se metió en la Pascua judía. ¿Por qué? Porque ese pan, cuando lo entregan, se lo dan al que preside, y el que preside hace esto, lo parte y se lo da a las personas que están a los lados, y cada uno coge un pedazo, y eso viene siendo como el postre. Eso quiere decir que la comida que ellos hicieron de fiesta ya se terminó y que ellos regresan de nuevo al ritual de la Pascua. Después que comen el afikomen, que cada uno coge un pedazo, viene la tercera copa, que hace lo mismo, bendito sea Dios del universo, que es la copa de la redención. Ya les dije que les recuerda que el Señor va a redimir al pueblo de Israel al final de los tiempos. Después de la copa de la redención, pues cantan el salmo, el gran Jalel, gracias a Dios porque es bueno, toman la copa de las alabanzas, después siguen comiendo sus cosas y al final ponen la copa de Elías, el pequeño que preguntó por qué esta noche es diferente de todas las noches, es el que abre la puerta y llama profeta Elías, y como por supuesto el profeta Elías no va a venir, porque ya vino, pues entonces ellos regresan a la cena, y el que preside la cena dice, bueno, el profeta Elías no vino, quiere decir que si el profeta Elías no vino, ¿quién no va a venir? El Mesías no viene este año. Entonces dicen, bueno, el año que viene, pues en Jerusalén. O sea, volveremos de nuevo a hacer exactamente lo mismo, porque esta ley es perpetua para el pueblo de Israel. En eso consiste, a grandes rasgos, consiste la fiesta de la cena hebrea pascual. Hasta el día de hoy, pues, ha seguido casi exactamente. Actualmente le han puesto algunas lecturas del Talmud, pero básicamente sigue el mismo ritmo desde la primera Pascua de Moisés. Es la misma ritual, solamente le han agregado pues algunos escritos de los rabinos que han escrito el Talmud como meditación de la Pascua, pero por eso sabemos más o menos qué fue lo que hizo Jesús en el año 33 de nuestra era, porque esto es precisamente lo que Jesús celebró el día antes de la Pascua. El cordero se mataba a la caída del sol de la víspera de la Pascua, se comía después que caía el sol, que ya era la fiesta de la Pascua. Sabemos por cómputos de computadora y las lunas llenas, y por algo que dice el apóstol San Juan, sabemos que la Pascua en el año que murió Jesús cayó sábado. Entonces, si la Pascua cayó sábado, ¿cuándo comenzó? No, el viernes a la caída del sol. ¿Cómo va a comenzar el domingo si la Pascua cayó sábado? La fiesta comenzaba el viernes a la caída del sol y terminó el sábado a la caída del sol. La Pascua judía después anunciaba, ¿se acuerdan que Moisés dijo que tienen que entrar 5 días antes tienen que tener 5 días antes el cordero? Como la Pascua solamente se podía comer en Jerusalén, no se podía comer en ninguna otra parte, ni en Nazaret, ni en Belén, ni en Galilea. Todo el que iba a comer la Pascua era obligatorio subir a Jerusalén, menos los niños y los ancianos que estaban enfermos. O sea que Jerusalén, toda Israel estaba comiendo la Pascua alrededor del templo en Jerusalén, era el mandato bíblico. ¿Por qué? Porque lo primero que se hacía antes de la caída del sol era sacrificar el cordero. Pero como había que traerlo 5 días antes, los corderos entraban a Jerusalén el domingo antes. En la época de Jesús entró el domingo antes de la Pascua, porque son 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que era la Pascua. Entonces los corderos entraron el día domingo.
Y ese, en el año que murió Jesús, ¿quién entró también el domingo antes de la Pascua a Jerusalén? Que entró Jesús, es el domingo de Ramos. Fíjate que todo coincide. Por eso que San Juan Bautista, cuando presenta a Jesús en el Jordán, lo presenta con un título que nunca se había dado a nadie anteriormente en la Biblia, que es el título Cordero de Dios. Por eso que Juan señala, le dice a Jesús, ese es el Cordero de Dios. Y me imagino cuando los judíos mirarían, pues se quedarían asombrados, porque no hay nadie en la Escritura que le hayan llamado Cordero de Dios. Eso es muy importante, esa palabra, Cordero de Dios. ¿Por qué? Porque quien suministraba el Cordero para la Pascua era el padre de la familia. Cada padre de la familia suministraba, compraba el Cordero, lo tenía 5 días, lo chequeaba que cumpliera las 3 condiciones, y el día antes de la Pascua, o sea que ese año el viernes, sobre las 3 de la tarde, comenzaba el sacrificio del Cordero en el templo, porque el Cordero se sacrificaba en el templo. Y con una característica especial, que el día de la Pascua es el único día en Israel que el sacerdote no sacrificaba el Cordero. Todos los sacrificios los hacía en nombre del sacerdote. El día de la Pascua, quien sacrificaba el Cordero era el padre de la familia que lo ofrecía. O sea, el padre traía su Cordero, lo presentaba, le tiraban el cuello, le cortaban el padre de la familia le cortaba el cuello, después los levitas le quitaban todas las vísceras para hacerlo kosher, y lo amarraban en 2 palos de olivo en forma de cruz, lo amarraban. ¿Para qué? Para que soltara la sangre, porque ellos no pueden comer nada con sangre. Entonces el padre de la familia regresaba a su casa aguantando la base del palo, y en el palo, sin darse cuenta, lo que llevaban era una cruz con un cordero desangrándose. O sea, todo esto prefigura de Cristo. Y por eso el padre de la familia era el que proveía el cordero. Por eso en la palabra cordero para los judíos, cuando decían cordero, le venía solamente 2 cosas a la cabeza: Pascua o sacrificio. Cuando se mencionaba un cordero nunca se podían imaginar una persona. Por eso cuando San Juan dijo, ahí está el Cordero de Dios, todo el mundo pensaría que iba a haber un cordero, y ve a este hombre de 30 años, Jesús, y pues se quedarían muy confundidos con ese título. Pero Juan le dio el título perfecto, porque cada padre de familia, ¿qué es lo que ofrecía en la Pascua? Un cordero. ¿Para qué? Para que se lo comieran sus hijos, y para que la sangre los protegiera ¿de qué? De la muerte. Cada padre de familia lo ofrecía. Entonces Cristo es el Cordero que ofrece ¿quién? Nuestro Padre Dios para la Pascua de nosotros, para que nosotros lo comamos y para que la sangre de Él nos cubra de la muerte. Por eso que el título mejor que tiene Cristo, y que nadie sabe de dónde viene, es Cordero de Dios. Es el Cordero de la Pascua. Nuestra Pascua, el único Cordero que tenemos es Cristo. ¿Y quién lo ofrece? El Padre Dios, para sacrificio, para que nosotros ¿qué? Lo comamos, no una imagen. En Israel no se comía una imagen, se comía el verdadero Cordero. Por eso es que le da el título Juan a Jesús de Cordero de Dios. Como le dije, el Cordero se comenzaba a sacrificar sobre las 3 de la tarde, tocaba las trompetas del templo, comenzaba el sacrificio del Cordero. ¿Se acuerdan que era uno por familia? Y si era la familia muy pequeña, tenía que unirse con otra familia. Se calcula que el año que murió Jesús, tienen que haber sacrificado en el templo cerca de más de 200,000 corderos. O sea que iban entrando, llenaban el patio de Israel, sacrificaban los corderos, cabrían, qué sé yo, 1,000, 2,000 personas. Se salía ese grupo, entraba el segundo grupo, y así iban sacrificando los corderos. El cordero vuelvo a repetir, había que sacrificarlo el día antes. O sea, la Pascua cayó sábado, o sea, el día viernes, era el día antes de la caída del sol, porque la caída del sol, ¿qué cosa era ya? Sábado. ¿Por qué sabemos que era sábado? Primero se lo dije por la luna, por la computadora se sabe ya cuándo cayó la luna del año 33. Y segundo, por un dato que nos da San Juan en su Evangelio. San Juan en el Evangelio dice que bajaron a Jesús de la cruz porque al día siguiente era un sábado muy solemne. Y hay veces que las palabras más sencillas en la Biblia son las que nos dan la clave. Y ahí la clave nos lo da la palabra muy, muy solemne. Porque era un sábado muy solemne. En Israel,
todo día de fiesta le llaman sábado. Para nosotros sábado es el día que precede el domingo, pero porque sábado, Shabbat quiere decir descanso. O sea, la fiesta de los tabernáculos, si cae un martes, para ellos ese martes es sábado. Si la Pascua cae un miércoles, para ellos ese miércoles es un sábado, es día Shabbat, es día de descanso. Si la fiesta del Sukkot cae el lunes es Shabbat, es sábado. O sea que siempre que la Pascua, cualquier día que cayera, ¿cómo se llamaba ese día? Sábado. Pero cuando la Pascua caía sábado, de verdad, cuando caía el día sábado, el día después del viernes, era una doble celebración, porque era la Pascua y era el día del Señor, era el día de sábado. Por eso que dice Juan que era un sábado muy solemne, no era como las demás Pascuas. Esta Pascua que cae cada 7 años era una Pascua extremadamente solemne porque coincidía con la fiesta y la comida y la bendición del Shabbat. O sea que la cena pascual de los judíos fue el viernes a la caída del sol de ese año que murió Jesús. Sin embargo, Jesús, ¿qué día celebra la Pascua? El jueves. Jesús adelanta la Pascua para el día jueves. Había una ley en la Mishnah, que son las leyes orales judías. Hay una ley que dice que sí, la Pascua hay que celebrarla sí o sí. O sea, no hay excusa. Es una fiesta, dijo que era una fiesta perpetua para toda la generación. Nadie se escapa de celebrar la Pascua. Entonces la Mishnah dice que si tú no puedes celebrar la Pascua, el día de la Pascua, la puedes adelantar o la puedes atrasar. Pero de que la tienes que celebrar, la tienes que celebrar. Tienes que tener un motivo muy grave para adelantar o atrasar la Pascua. Ahora bien, si tú adelantas o atrasas la Pascua, hay algo que no puede haber. ¿Qué es lo que no puede haber? ¿Ustedes creen que no puede haber? Cordero. Porque cordero hay que sacrificarlo a la caída del sol de la víspera de la Pascua. Si tú lo haces 2 días antes, no puedes sacrificar el cordero. Entonces no hay cordero en la cena pascual hebrea cuando se adelanta o se atrasa. Los judíos desde el año 70 no tienen cordero en su cena pascual. ¿Por qué los judíos no tienen cordero en su cena pascual desde el año 70? Porque en el año 70 se derrumbó el templo, los romanos destruyeron el templo de Jerusalén. Y al no haber templo, ellos no pueden hacer sacrificio. Y al no hacer sacrificio, ellos no pueden sacrificar el cordero de la Pascua. Por eso desde el año 70 hasta ahora, en la cena pascual, los judíos ponen lo que se hacía en Israel cuando se atrasaba o se adelantaba la Pascua. Lo que se ponía era un hueso de cordero. Bueno, me llevan las velas de la celebración. Sí, yo sé. No se las roban, que van después para cuando venga el Santísimo, que se va a demorar un poquitito porque estoy un poco atrasado. No mucho, pero un poco. Pues por eso, en la cena judía hoy en día lo que hay es un hueso de cordero, que es lo que recuerda el cordero pascual. O sea que, ¿por qué Jesús adelanta a jueves la cena pascual? Había que tener un motivo muy poderoso. Jesús tenía un motivo muy poderoso. ¿Cuál era el motivo poderoso de Jesús? Es bien necesario, va a estar muerto. O sea, él va a estar, a los días siguientes va a morir, por eso él no podía celebrar la Pascua. Por eso que él adelanta la Pascua para el día jueves. Pero como lo adelanta para el día jueves, y todo esto viene por el plan de Dios, ¿qué es lo que no había en la cena de Jesús? Cordero. Y viene bien porque ¿quién va a ser el cordero de esa cena? Va a ser el mismo. Fíjate que todo coincide, ni con una computadora puede hacer que todas estas cosas coincidan una con otra. Jesús adelanta la cena, y nos dice el Evangelio de San Lucas, que antes de comenzar la cena pascual, Jesús dijo: he deseado muchísimo comer esta cena con ustedes. Y vaya, se lo habría deseado. Esa iba a ser la realización de lo que Israel venía celebrando por 1000 y tantos años. Ellos venían celebrando una cena simbólica. Esa noche iba a ser la verdadera Pascua. Jesús le iba a dar el verdadero significado a la Pascua, y comienza la Pascua exactamente igual que lo que nosotros hemos explicado aquí. La única variación es que no había cordero. A ver, un poco de agilidad mental. ¿Quién preguntó en la época en esa escena de Jesús, quién preguntó por qué esta noche es diferente de todas las noches? ¿Quién? Juan, que eres más joven. Y Jesús estaba presidiendo la cena, no porque fuera más viejo, sino porque eres más importante, era el maestro. Aunque los apóstoles no serían mucho más viejos que Jesús. La gente pensamos los apóstoles viejos, pero cuando San Pablo se encuentra con el Señor tenía 22 años.
y Pedro tendría 26 o 27 años. O sea que nosotros siempre ponemos los apóstoles viejos porque nos los representamos con la edad que murieron, pero esa no es la edad con que ellos conocieron al Señor. Bueno, pues comienza la cena igual. La Biblia no nos menciona toda la cena porque la Biblia está dirigida para personas que conocían la cena pascual. Yo tengo que explicarle a ustedes cómo es una cena de Nochebuena. No, bueno, por eso el evangelista no explica cómo es una cena pascual, porque para quien iba escrito lo sabía, y solamente la Biblia pone los detalles más importantes de la vida de Jesús. Dice al final del Evangelio de San Juan: si se fuera a escribir todo lo que Jesús dijo o hizo, no alcanzara todos los libros del mundo. O sea que el Evangelio solamente recoge una pequeña parte, la parte más importante para nosotros de la vida de Jesús. Cuando llega el momento de irse a la otra mesa, que ellos comían la Pascua al estilo romano, recostado, no sentado, sino esto lo hacían de pie. Después la otra mesa pues se recostaban. Por eso que Juan pudo poner la cabeza en el pecho de Cristo, porque estaban recostados y Juan estaba del lado acá, nada más que tuvo que echarse para atrás. Si hubieran estado sentados hubiera sido como un círculo que hubiera tenido que hacer para poner la cabeza en el pecho de Jesús. Cuando están en esa fiesta que es tan alegre de la cena pascual, Jesús dice algo que echa a perder, vamos a decir, un poco la alegría de la cena. Como siempre, en Nochebuena siempre hay un abuelito que dice, la cena de Nochebuena: aprovechen que este es el último año que estoy con ustedes. Y le echa a perder la cena a todo el mundo. Y es el último que se muere. Después hay que darle casi como un paro en la cabeza para que se muera, porque no se acaba de morir. Pero Jesús, cuando están en la fiesta de la cena pascual, Jesús dice: uno de ustedes me va a traicionar. Imagínate, solamente estaban los 12. Jesús no invitó mujeres a la cena pascual. La mujer habrá prendido las velas. ¿Quién la prendería? María o la madre de Juan Marcos, que era la casa donde se celebró. Pero las mujeres y los discípulos celebraron la cena aparte, esa parte. Jesús la celebró arriba solamente con sus apóstoles, por algo que vamos a ver después. Y Jesús dice: uno de ustedes me va a entregar. Solamente habían 12, imagínate. Todo el mundo empezó a preguntar sorprendido: ¿seré yo? Y Judas también, si no preguntaba, pues iba a ponerse en evidencia. Judas preguntó: ¿seré yo? Y se recuerdan lo que le contestó Jesús: lo que vas a hacer, hazlo rápido. Y Judas se fue. Nadie le llamó la atención. ¿Por qué no le llamó la atención? Porque era costumbre que en la Pascua se hiciera limosna para los pobres. ¿Y quién tenía la bolsa? Judas. Todo el mundo pensaría que el Señor le dijo a Judas: reparte la limosna de los pobres. Pero el Evangelio dice algo terrible. Es la única vez que el Evangelio habla de una posesión. Dice que en ese momento Satanás entró en Judas. O sea que Judas no estuvo presente en la Eucaristía. Judas salió antes que se terminara la primera Eucaristía. Por eso ustedes no conocen en misa gente que se van antes que se acabe la misa. ¿Conocen a alguien? Bueno, pues la próxima vez que lo vean, dice: hermano, tú padeces del síndrome de Judas. Porque el primero que se fue antes que se acabara una misa fue Judas. ¿Y cómo terminó? Ahorcado. Así que mejor merece que se queden hasta el final de la misa, porque el antecedente no es muy saludable que digamos. Jesús le dice: el que moja el pan conmigo me va a entregar. Pero ¿qué sucedía? Ellos no comían con cuchara ni tenedor. Ellos comían todos con pan. Eran las fuentes y cada uno metía el pedazo de pan. ¿Y qué es lo que quiso Jesús decir? Todos ustedes me van a traicionar, de una forma o de otra. Me van a, menos Juan, pero bueno, eso es una excepción. Después de eso, buscaron el aficomen, no sabemos quién lo recibió. Y cuando Jesús recibió el aficomen, lo que tenía que hacer era partirlo. Y aquí es cuando hace algo diferente. Aquí es cuando Jesús dice: tomad y comed. Esto es mi cuerpo, todos de él, este es mi cuerpo. Y eso no está en el Hagadá. Y ningún judío puede saltarse el Hagadá. Hay que leerlo tal como es. Si alguien hace algo mal hecho, tiene que empezar a hacer la Pascua por el principio. Esto es inalterable. Nadie puede inventar, nadie puede poner una danza en el medio, traer un oso para dar la paz. No, hay que hacerlo tal como dice, porque la cosa de Dios no es para inventos de cada cual. La cosa de Dios hay que hacerla como Dios la manda. Por eso cuando Cristo alteró el Hagadá, los discípulos, el Seder, los discípulos dirían: ¿cómo este hombre ha alterado, ha puesto estas palabras en el medio
Cristo lo podía alterar, porque Cristo es el único que puede alterar cualquier cosa. ¿Por qué Cristo puede alterar cualquier cosa? Porque es Dios. Igual que en la misa, ningún sacerdote puede alterar nada de la misa, porque la misa no es de él, la misa es de Cristo. Y eso es lo que todos los papas han luchado, pero eso es otro asunto de las innovaciones que se están haciendo en la misa, que están profanando la Eucaristía. Pero eso es otro cuento, seguimos con Jesús. Ahora, Jesús dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Y los discípulos, me imagino que en ese momento se recordarían el discurso más difícil que Jesús hizo en su vida. Voy a usar este micrófono que se oye mejor ahora. ¿Cuál es el discurso más difícil que hizo Jesús en toda su vida? San Juan 6. En San Juan 6, Jesús perdió casi todos sus seguidores. Y deben leer San Juan 6. Después les voy a dar varios temas que puedan estudiar de San Juan 6. ¿Por qué? Porque en San Juan 6, en la sinagoga de Cafarnaúm, Jesús dijo, los padres de ustedes comieron el pan bajado del cielo y se murieron. Yo soy el pan bajado del cielo. El que come de mi carne y de mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. O sea que en ese sermón Jesús comienza el sermón insultando a los judíos, porque ¿cuál era el orgullo de los judíos? Que es el único pueblo que Dios lo había alimentado con pan bajado del cielo. ¿Y qué le dice Jesús? Ustedes tanto orgullo con el maná, pero todos comieron maná y todos ¿qué? Se murieron, así que ¿de qué les sirvió el maná? O sea que ya ahí puso molesto a los judíos. Después le dijo, sin embargo, yo soy el pan que baja del cielo. Y el que coma de este pan que baja del cielo, no le va a pasar como a los padres de ustedes que se murieron. Fíjate, los judíos, un muchacho que es carpintero de 30 años, que le diga que eres el pan bajado del cielo, tiene que haberle causado, ha dicho, bueno, ¿quién es este que se cree este que...? Y ya la cosa se empezó a poner mala y empezaron a murmurar. Y Jesús, cuando empezaron a murmurar, Jesús les dijo, verdaderamente les digo, mi carne es comida verdadera y mi sangre es bebida verdadera. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. Y ahí fue la debacle. Todos los judíos de la sinagoga expulsaron a Jesús de la sinagoga, no lo dejaron entrar más a la sinagoga, se rajaron las vestiduras. Eso fue... ¿Y por qué? Si él venía hablando desde el principio que era el pan bajado del cielo. ¿Por qué? Porque ellos se ponen tan bravos cuando Jesús dice, en verdad les digo, el que come de mi cuerpo. Porque el Evangelio de San Juan está escrito en griego, y lo que dice el Evangelio de San Juan, en griego hay muchas palabras para decir una misma acción. Es contrario, el hebreo tiene muy pocas palabras, y el hebreo tiene y el griego tiene demasiadas palabras. No importa si la mía está por ahí, pero no, tranquilo. Gracias. Dice, por ejemplo, para la palabra piedra, en hebreo hay una sola palabra, en griego hay 7. Por eso que el griego es un idioma muy difícil. Cuando Jesús empieza hablando de el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, él usa una palabra griega que quiere decir fagos. Fagos. Fagos quiere decir tragar. Por eso lo que va de aquí a aquí, ¿cómo se llama? Esófagos. Tragar. Y esa palabra fagos se puede utilizar en sentido figurado y en sentido real. Puede decir traga eso, o como en una bronca tú le dices a cualquiera, ¿qué me vas a tragar? Fagos se usaba en ese sentido. Jesús está usando la palabra fagos, pero cuando los judíos se ponen a murmurar, que Jesús dice, verdaderamente les digo, quien come de mi cuerpo, Jesús cambia la palabra, y Jesús no dice fagos, Jesús dice trogos. Quien trogos de mi cuerpo. ¿Y qué quiere decir trogos? Trogos quiere decir masticar. Comer pero masticando. O sea que Jesús le dijo, quien no mastica mi carne, o sea que si había alguna duda que él estaba hablando simbólicamente, ahí se le despejó. Le dijo, quien no mastica mi carne, yo no lo resucito en el último día. Y dijeron, ¿qué va? Esto es muy difícil. Y tenemos que entenderlo. Nadie había hablado, dígame tú si yo vengo que digo, quien no me come no tiene vida eterna. Ustedes se van y dicen, se volvió loco. Eso fue lo que pensaron. Ellos pensaron que había que comerse a Jesús de verdad. Pero de verdad, como uno comerse una oreja, el otro el dedo gordo. Y ellos dijeron, este hombre se volvió loco. Y se fueron.
¿Y quiénes se quedaron? Los 12 apóstoles, con Jesús. ¿Y qué le dice Jesús cuando explica algo difícil? Cuando dice algo difícil, Jesús se lo explica. Cuando Jesús habla de las parábolas del sembrador, después le explica. La semilla es la palabra de Dios, las piedras, el corazón duro. Jesús en ese momento, una palabra tan difícil, Jesús solamente le dice a los discípulos, ¿ustedes se quedan o se van? Jesús no explicó nada. ¿Por qué? Porque eso que dice Jesús no se puede entender con la mente. Eso tú lo aceptas por la fe. Tú la Eucaristía, ¿la aceptas por la fe o te vas? Con la Eucaristía no hay discusión ni hay nada que explicar, porque escapa de la mente que un pedazo de pan se convierte en el cuerpo de Cristo. Ahí no hay, eso solamente se acepta por fe. Los protestantes dicen, igual que los judíos, estos son caníbales, como dicen ellos, se comen el cuerpo de Cristo. Y no sabe que eso lo dijeron los romanos que mataban a los cristianos. Decían que los mataban por caníbales, porque los cristianos decían que ellos comían el cuerpo de Cristo. La fe hay fe intelectual y fe de arriba, fe espiritual, fe divina. ¿Qué cosa es la fe intelectual? La fe intelectual es lo que tú para creer algo lo tienes que entender. Si tú no lo entiendes, no lo crees. Crea, yo para explicarte algo te tengo que dar 15 versículos bíblicos. Después tú los 15 versículos bíblicos tú los analizas y si tú lo crees, lo aceptas. Eso es fe intelectual, porque ¿de dónde viene la fe? De tu cabeza. Si yo no lo entiendo, no es. ¿Quiénes tienen ese tipo de fe? Los protestantes. Para tú hacerle creer algo tienes que darle montones de versículos bíblicos y ellos lo procesan. Eso es fe intelectual. ¿Qué cosa es la fe divina? La fe divina es la que viene de arriba, que fue la respuesta de Pedro. ¿Dónde vamos a ir? Que hayan palabras de vida eterna. ¿Qué es lo que le dijo Pedro en otras palabras, si fuera cubano? Yo no entendí nada, pero si tú lo dices, yo lo creo. Esa es la fe divina. Y los que se quedaron fueron los que comieron el maná que baja del cielo. Los que se fueron nunca lo comieron. Como los que se van de la iglesia, nunca lo comerán. Un monje amigo mío, que es un gran místico, él dice que cuando uno comulga, uno construye el cuerpo con que va a resucitar. ¿Ustedes se acuerdan cuando nuestras madres nos decían, cuando éramos pequeños, come? ¿Come para qué? Para que crezca, ¿verdad? Si no come, ¿qué te pasa? Te quedas chiquito y flaco. Bueno, el padre Francesco dice, nosotros crecemos espiritualmente según comulgamos. El que mucho comulga va a tener un gran cuerpo resucitado. El que poco comulga va a tener un cuerpo débil. Y quien no comulga, lo dice el Señor, al que come mi cuerpo, yo lo resucitaré en el último día. Al que no lo coma, se los dejo al Señor. O sea que mira qué responsabilidad tienen las personas que se llevan a católicos de la iglesia y no les permiten construir el cuerpo espiritual con la comunión. Pero en ese discurso de San Juan 6, Jesús es cuando dice esas palabras que los discípulos no entendieron. ¿Qué dijo Pedro? Yo no entendí nada, pero si tú lo dices, lo es. Y a partir de ahí, Jesús no pudo entrar más a la sinagoga, como que los comulgaron. Si ustedes van a Jerusalén, yo voy todos los años, en un mes me voy, yo llevo peregrinaciones una vez al año. Ahora, el 5 de abril vamos para la peregrinación número 33. Está la sinagoga de Cafarnaúm y al frente, un poco más adelante, está la casa de Pedro. Y a partir de ese momento Jesús se reunía con los discípulos, no en la sinagoga, sino en la casa de Pedro. A la casa de Pedro le llaman la primera iglesia, porque ahí se reunieron los apóstoles cuando lo expulsaron de la sinagoga. Fíjate que todo coincide una cosa con la otra. Jesús no fue a ninguna otra casa. ¿A qué casa fue Jesús? A la de Pedro. Y Jesús sigue en la casa de Pedro porque no se ha ido de la casa de Pedro. Pues los apóstoles entendieron eso cuando Jesús les dijo, esto es mi cuerpo. Jesús, antes del mensaje de San Juan 6, Jesús hizo dos cosas que apuntan a la Eucaristía. ¿Qué es lo primero que hace Jesús en el Evangelio? Lo primero que hace Jesús es multiplicar los panes. Jesús multiplica los panes. De 5 panes y dos peces, Jesús le da a comer a 5,000 personas, sin contar las mujeres y los niños. O sea que Jesús, con ese mensaje que le dice a la gente y a los apóstoles, yo con los panes puedo hacer, ¿qué cosa?
lo que quiera, porque de 5 alimenté a miles. Yo tengo poder para hacer con el pan lo que quiera. Después de eso se embarcan y van al otro lado, a Cafarnaúm, y Jesús no se embarca con ellos, y viene la tormenta donde Jesús camina por encima del agua. ¿Y qué le quiere decir Jesús a los discípulos? Con mi cuerpo yo hago lo que yo quiero. Fíjate, con el pan yo hago lo que yo quiero, con mi cuerpo yo hago, y después le dice, mi cuerpo es el pan bajado del cielo. O sea, diciendo, si yo tengo poder para caminar sobre las aguas, y poder para alimentar a 5.000 con 5 panes, yo tengo poder para transformar el pan en mi cuerpo y en mi sangre. Jesús le presentó de esa forma el evangelio a los apóstoles. Por eso ellos lo entendieron cuando Jesús dijo, esto es mi cuerpo. Que Jesús se refería a comer su cuerpo realmente, pero no de la forma que los judíos pensaban, que uno se come la oreja de Jesús, el otro el pie derecho. No, sino que se come misteriosamente. Real, pero ¿cómo? Bajo la apariencia del pan. Por eso, ustedes saben qué quiere decir sacramento. En latín, sacramentum quiere decir misterio. ¿Qué es lo que dice el sacerdote después de la consagración? Este es el sacramento, el misterio de nuestra fe. Es misterio. Solamente por eso sabemos que Jesús viene a nosotros realmente, porque si Jesús no viene en la hostia a nosotros, Jesús es mentiroso. Hay quienes en medias tintas. ¿Qué hicieron los judíos que se fueron? Dijeron, está loco. Y los que se quedaron, no entiendo, pero si tú lo dices, es cierto. Ante esta palabra Jesús dijo, yo soy el pan bajado del cielo, quien no come mi carne y bebe mi sangre, lo repite 7 veces en San Juan 6, no tiene vida eterna. Aquí solamente hay 2 cosas. O Jesús es un loco, o nosotros tenemos que entender desde el punto de la fe lo que Jesús dijo y aceptarlo. Los que se van, ¿qué es lo que dicen? Con su vida, Jesús es un loco. O como ellos van a decir que Jesús está loco, ¿qué es lo que dicen? No, él no quiso decir eso. Pero ven acá, ¿cómo no quiso decir eso? Se dijo que no con verdaderamente, ¿qué quiere decir verdaderamente? Está afirmando que algo es real. Verdaderamente, quien no come mi carne no tiene vida eterna. Hermano, es que ahí no hay nada que explicar. Como le dijo Jesús a Pedro, ¿lo tomas o lo dejas? Punto. Eso no es simbólico. Eso no es simbólico para nada. Y fíjate que aquí en la cena Jesús lo demuestra. Jesús dice, esto es mi cuerpo. Cuando yo estudiaba gramática, decían que la oración se compone de sujeto y predicado. ¿Se acuerdan? El sujeto es a quién se refiere la acción. ¿Y qué cosa es el predicado? Explica algo sobre el sujeto. Ahora bien, cuando Jesús predicaba, con una vez se decía, yo soy la cerca, yo soy la puerta. ¿Alguien se ponía bravo? Cuando Jesús dijo, soy la puerta. ¿Alguien le dijo, tú no eres ninguna puerta? No, ellos entendieron que Jesús estaba hablando simbólicamente. Porque ¿quién es el sujeto cuando dice, yo soy la puerta? ¿Quién es el sujeto? Jesús, no, yo. ¿Y cómo se describe Jesús? Como una puerta. Eso es una descripción. Cuando él decía, yo soy el camino, nadie le dijo, pase tu camino, tú eres un hombre, nadie le dijo eso. ¿Cuál es el sujeto? Jesús, yo. ¿Y se describe cómo? Pero en la última cena, Jesús dice, esto es mi cuerpo. ¿Cuál es el sujeto ahí? El pan. Esto es el sujeto. ¿Y cómo se describe el pan? Como el cuerpo de Jesús. ¿Te das cuenta que es al revés? Por eso que el sujeto en ese pan, Jesús está diciendo, inclusive gramaticalmente, ese pan soy yo. Ya no dice yo soy el pan, dice el pan soy yo. Hay no mucho más que hacer. Después tomó la tercera copa, que se recuerda qué copa era, la de la redención, y dijo, esta es mi sangre. Por supuesto que será su sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes para remisión de los pecados. Lo que ustedes no saben que esa es la oración que se hacía cuando se sacrificaba el cordero en el templo de la alianza. ¿Se acuerdan? Los sacrificios eran para la antigua alianza. Ahora Jesús está diciendo, esta sangre es para la nueva alianza. Jesús dice, la sangre de los corderos era ¿para quién? Para la antigua alianza. Esta sangre es para la nueva alianza que estoy haciendo con ustedes. ¿Y qué dice después? Haced esto
en memoria mía. Ante todo, haced esto. ¿Qué cosa es cuando digo hagan esto? ¿Qué cosa es eso? Una orden, ¿no? Jesús le mandó a esos 11 que estaban ahí, Judas ya no estaba, Jesús le mandó a esos 11 que hicieran exactamente lo que él estaba haciendo en ese momento. ¿Y usted sabe qué surge ahí? El sacerdocio. Por eso, ¿cómo se llama el sacramento que hace a los seminaristas sacerdotes? ¿Sacramento de qué? Del orden. Sacramento del orden, y nadie sabe por qué se llama del orden, porque ese sacramento surge de la orden que dio Jesús, hagan esto. Esa orden que dio Jesús, ¿quiénes la recibieron? Los apóstoles. Los apóstoles se la pasaron a otros, otros a otros, hasta que el obispo se la pasó al Padre. Esa orden permanece en la iglesia sin cambiarse, en una cadena de 2000 años, hasta que reposen los sacerdotes hoy en día. Sin esa orden, nadie puede realizar la Eucaristía. Y de ahí todos los sacramentos, porque los sacramentos nacen todos de la Eucaristía, porque el sacerdocio nace dentro de la Eucaristía. El sacerdocio y la Eucaristía están totalmente ligados. Por eso Juan Pablo II decía que el sacerdote vive en y por la Eucaristía. El día que el sacerdote o los fieles no vivan en y por la Eucaristía, la iglesia se muere. Se muere de hambre. Y después de eso dice, ¿hagan esto en qué? Entonces dicen los protestantes, ajá, memorial, es simbólico. ¿Alguien me puede demostrar que memorial quiere decir simbólico? Memorial no quiere decir simbólico. Memorial quiere decir, ¿qué cosa quiere decir memorial? Recuerdo, quiere decir memorial. Pero lo que ustedes no saben y se van a entender porque vinieron, los que vinieron no, es que de todos los sacrificios que había en Israel, y ya estamos terminando, de todos los sacrificios que había en Israel, había uno que se llamaba sacrificio de Ascarrá. Ascarrá se tradujo en griego anánesis, y anánesis se tradujo al español como memorial. El Ascarrá era un sacrificio que se hacía para que Dios acordara que Él tenía un pacto con el que ofrecía el sacrificio. Tú querías pedirle algo a Dios y tú ibas a ofrecer un sacrificio memorial. No es para tú acordarte, al revés de lo que piensa la gente, no es para yo acordarme, es para que Dios se acuerde que Él tiene conmigo un pacto. Ese es el sacrificio que Jesús dijo, hagan esto como sacrificio memorial. No es que lo hagan en recuerdo, es que lo hagan recordándole al Padre que el Padre tiene que con nosotros, ¿qué cosa? Un pacto a través de Jesucristo. Fíjate que es un sacrificio donde se sacrificaba un animal y el animal lo comía la mitad el sacerdote y la mitad los fieles. Había comunión, se comía el animal los fieles y el que ofrecía, el sacerdote que ofrecía el animal. O sea que esto no es simple, hagan esto acordándose de mí, hagan esto como un sacrificio de recuerdo a Dios. Después de todo esto, Jesús les faltaba, dice San Lucas, tomaron la copa de las alabanzas, porque dice que la segunda copa, que mienta San Lucas, pero Jesús dijo, no voy a beber más del vino hasta que esté ¿dónde? No, en el cielo no, en el reino de mi Padre. El reino de mi Padre es una cosa, el cielo es otra cosa, vamos a ver en la otra charla. Hasta que yo esté en el reino de mi Padre, yo no vuelvo a tomar vino. Esa frase es esencial para entender la Eucaristía, porque eso no se termina ahí. Porque después que Jesús dice eso, Jesús no toma la copa de la alabanza, porque dijo que no va a tomar más vino hasta que esté. Y Jesús tampoco toma esa, porque él dijo, yo no voy a tomar de esta copa hasta que no esté en el reino de mi Padre. Y después de eso, faltaba ¿qué copa? La de Elías. Pero Jesús se levantó y se fue para Getsemaní. O sea, Jesús no terminó la Pascua. La Pascua se quedó sin terminar. Y eso para los judíos y para los apóstoles sería un shock, porque la Pascua había que terminarla, si no había que empezarla otra vez o hacerlo otro día. Es como si el padre está dando misa y después del prefacio se va para la sacristía y no regresa. ¿Eso tiene sentido? ¿Ustedes oyeron misa? ¿No? Pues eso nunca había pasado, que alguien se vaya de medio de una cena pascual. Pues Jesús, después que dijo, no tomo más de vino hasta que tenga el reino de mi Padre, se levantó y se fue. O sea que Jesús dejó la cena inconclusa. Jesús dijo que no iba a tomar más de esa copa. Y nadie se ha puesto a pensar qué copa era. Ustedes saben ahora. ¿Qué copa Jesús dijo que no iba a tomar? La de la redención. Él dijo, yo no tomo de esta copa, yo no tomo de la copa de la redención. ¿Hasta dónde?
hasta que no esté. Esa clave en las otras charlas es fundamental para entender la Eucaristía. Jesús no quiso tomar, los apóstoles tomaron la de las alabanzas, Jesús no la quiso, pero Jesús dijo básicamente: yo no tomo la copa de la redención. Y Jesús sale de ahí, va a Getsemaní. Y cuando llega a Getsemaní, Jesús se pone a orar. ¿Y qué se pone a orar? ¿Qué se pone a repetir una y otra vez? Aparta de mí esta copa. La Biblia pone cáliz, pero la palabra en realidad que dijo Jesús no es cáliz, la palabra que usó Jesús es: aparta de mí esta copa. O sea, fíjate, ustedes van a entender ahora, Jesús dijo que no va a tomar la copa. ¿Cuál copa? Una copa de verdad. ¿Qué copa? Y después que dice: aparta de mí, ¿qué copa era la que Jesús pedía que apartara? La de la redención. No es sentido simbólico. Una copa de verdad Jesús una que no quería tomar, de la cena pascual. ¿Y qué copa era de nuevo? Porque Jesús no quería tomar la copa de la redención. Oh, hermano, muy humano, porque tenía miedo. Por eso fue que sudó sangre. Porque él sabía que la copa de la redención, ¿tú sabes dónde la iba a tomar? En la cruz. Y él sabía lo doloroso que es morir en cruz. Y él clamó al Padre: Padre, aparta de mí este cáliz, esta copa. ¿Y qué le respondió el Padre? Menos mal, en un lugar me dijeron: este es mi hijo muy amado, a mí yo casi me desmayo. El Padre no respondió absolutamente nada. ¿Por qué el Padre no respondió nada? ¿Sería que el Padre no le importaba a Jesús? A Jesús le importa. El Padre, los que son padres aquí saben que cuando un hijo sufre, el Padre sufre más que el hijo. ¿Quién estaba sufriendo más que Jesús en ese momento? El Padre. Y Jesús sudó sangre, se le reventaron los vasos capilares de cómo le subió la presión. Todo porque Jesús, muy humanamente, él tenía miedo subir a la cruz. Porque a Jesús le dolió la cruz como le puede doler a cualquiera de ustedes y a mí. Más a él, que era divino y tuvo que someterse desnudo a un bochorno tan grande. ¿Y qué le decía Jesús al Padre? Si tú puedes, cambia el plan, busca otro plan. Y el Padre no contestó nada, porque Jesús vino al mundo voluntariamente. Por eso dice el Salmo: he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Si Jesús vino voluntariamente al mundo y el diablo lo retó a que Jesús lo hiciera caso a él, como Adán le hizo caso a él, desde que Jesús llegó al mundo, la misión del diablo era que Jesús no obedeciera al Padre, lo obedeciera a él. Por eso cuando ya no pudo más, lo llevó a la cruz. Dijo: a ver si con este dolor tan grande tú... Y Jesús casi que titubeó. Él le decía al Padre: cambia el plan. ¿Y el Padre qué decía? Tú dijiste que sí, esa es cuestión tuya. Hasta que Jesús dijo: bueno, pero si para eso yo he venido, para que se haga la voluntad de mi Padre. Cuando tú le oras a Dios y Dios no te responde, no es que Dios no te oiga, es que tú quieres que Dios cambie el plan que tiene para ti. Y tú sabes bien lo que tienes que hacer, a lo mejor no te gusta. Si no le contestó a Jesús y Dios tiene un plan para ti y tú le pides que lo cambie y Él no te contesta, es que Él quiere que ese plan siga, que es mejor que el que tú tienes. Cuando Jesús dijo: pero que no se haga a mí sin voluntad, sino la tuya, Jesús dice que ya se sintió libre y vinieron los ángeles y lo sirvieron. Ahí se decidió la redención. Fíjate, nosotros nacemos de dos personas totalmente desobedientes. ¿Quiénes son? Adán y Eva. Dijeron que sí al demonio, dijeron que no a Dios. ¿Qué nació de esa pareja desobediente? Hijos que no tenían la gracia, hijos que nacían como en pecado. Ahora hay dos personas que son lo opuesto de Adán y Eva. ¿Quién? Jesús y María. ¿Qué dijo María? Hágase en mí, soy la esclava, yo no tengo voluntad. Eva dijo: yo hago lo que me da la gana. ¿Qué dijo María? Yo hago. ¿Y qué dice Cristo después? Fíjate que Jesús dijo lo mismo que María 33 años después. Jesús y María es la nueva Eva y el nuevo Adán. Si de la Eva antigua, el Adán antiguo, nacieron hombres en pecado, de esta nueva Eva, este nuevo Adán, nacen hombres en gracia, que somos nosotros la iglesia. Pero a partir de ese momento es cuando ya se encadena todo. Jesús dice: ya despiértense que llegó mi hora. Y todo el mundo, los apóstoles podían pensar que va a ser el momento que los ángeles van a bajar y los van a coronar, ¿no? ¿Y qué es lo que había llegado? Los guardias llevarlo a crucificar. Mira cómo los planes de Dios son total. Pero Jesús había venido ¿para qué cosa? Para esa hora precisamente. Llegó mi hora, llegó la hora de la redención. Se llevan a Jesús preso, todos saben en la cuestión en casa de Anás,
Y vamos a la otra clase, que la última charla vamos a comenzar donde nos quedamos. Jesús en la cruz es donde nos quedamos. Jesús en la cruz, porque cuando Jesús va a subir a la cruz le ofrecen vino. Dice la Biblia vinagre, pero no es vinagre de cocinar, es vino que se había puesto agrio y se lo daban a las legiones. ¿Y qué Jesús, cuando le ofrecieron el vino antes de crucificar, qué dijo Jesús? Lo rechazó. Él dijo que no iba a tomar más vino hasta que estuviera. Ahí comenzamos la vez anterior. Por eso, ya terminando, la primera parte de la misa es cena pascual hebrea. Fíjate que son la primera parte de la misa, la orden que dio Moisés es que celebrara esta fiesta. ¿Hasta cuándo? Para siempre. Pregúntale a los protestantes cuando ellos celebran la Pascua, como la hizo Jesús. Nunca. Sin embargo, nosotros, cuando ustedes vienen a la misa el domingo y todas las misas, ¿qué es lo primero que se encuentra? Una mesa con un paño blanco, ¿no? ¿Qué es lo que tiene la cena pascual judía? Una mesa con un paño blanco. En la mesa, ¿qué se encuentra? El cáliz. ¿Qué es lo que tenía Jesús delante? La copa de la Pascua. ¿Qué se encuentra? Ya no está el primer pan ni el segundo pan, porque no son importantes. El pan que nos interesa ahora es el segundo, porque es nuestro Cordero. Es Jesús, que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso el pan que tenemos sobre el altar es el segundo pan. El pan que el que encontró se llevó, ¿qué cosa? Un premio. El que encuentra a Jesús se lleva un premio. Es el segundo pan. ¿Qué más tenemos en el altar? Las velas. ¿Y qué es lo que se hace antes de la misa? Se prenden las velas. Parece una cosa insignificante, pero que no estén prendidas las velas para que ustedes vean qué angustia se forma en la iglesia. Que vea todo el mundo. Porque de verdad es que nosotros tenemos en los genes que si las velas no están encendidas, en la misa falta algo. Y eso viene de nuestros antepasados judíos. Son miles de años que tenemos espiritualmente prendiendo velas antes de la Pascua. Por eso que hay tanta angustia cuando las velas no se prenden. Velas como en la cena pascual. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tenían los judíos? Un libro que tenían que seguir sin cambiarlo. Que tiene el sacerdote arriba del altar. El misal romano, que no se puede cambiar. Esto indica el ritmo de la Pascua. El misal romano indica el ritmo de la misa. ¿Qué es lo que el sacerdote tiene que tener sí o sí para celebrar los sacramentos? La estola. Sin la estola el sacerdote no puede ministrar los sacramentos. ¿Y de dónde viene la estola? El talit es el abuelo de la estola. Los judíos no podían ministrar si no tenían puesto el talit. ¿Y qué besaban antes de ponerse? El sacerdote antes de ponerse la estola, la besa. Y las estolas antes del concilio todas tenían fleco final. Después del concilio se los quitaron. Porque el talit pasó a nuestra liturgia haciendo ¿qué cosa? La estola. El talit es una estola que con el paso del tiempo se fue como recortando por cuestiones prácticas. Pero si el judío no puede ministrar sin el talit, el sacerdote no puede ministrar sin la estola. Y esto, vean la misa que tiene el obispo hoy aquí cuando entramos. El kipá, ¿dónde pasó? Al solideo de los obispos, porque los verdaderos sucesores de los apóstoles son los obispos. Los obispos imparten esa orden con los sacerdotes en la ayuda del ministerio, pero los verdaderos sucesores de los obispos de los apóstoles son los obispos. Por eso el kipá se convirtió en el solideo de los obispos. Fíjate que quiere decir lo mismo. ¿Qué quiere decir el kipá? Que de aquí para arriba y solideo. ¿Qué quiere decir? Que solo Dios de aquí para arriba. Fíjate que quiere decir lo mismo. ¿Cómo empezaba la cena pascual judía? Leyendo la escritura y explicando cómo Dios actuó con el pueblo de Israel. ¿Cómo comienza la misa? Con la celebración de la palabra. Se prenden las velas, se lee lo mismo. Después que hacía el que celebraba la cena, se lavaba las manos. ¿Qué hace el sacerdote? Se lava las manos. ¿Qué hacía? Bendito sea Dios del universo, el pan y el vino. ¿Qué hacemos nosotros? Exactamente lo mismo. Ustedes ven, toda la primera parte de la Eucaristía es la cena pascual en el nuevo pacto. La cena pascual que el Señor mandó que había que celebrarla por siempre. Nosotros la celebramos el domingo en la primera parte
de la misa. Y al final también, pero bueno, todos los elementos de la cena están en la primera parte de la misa, como ustedes quieren ver. Ahora en la segunda parte, cuando empecemos, vamos a ver la otra relación de la fiesta judía que tiene la misa, que es con el Yom Kippur, con el día de la expiación. Y las dos cosas se unen en la cruz, se une la Pascua con la expiación. Eso va para el segundo.